En el contexto de una guerra en curso en Medio Oriente, una visita a la Casa Blanca de Benjamín Netanyahu y el aumento de las tensiones de seguridad en Judea y Samaria, es temporada de primarias en Israel. Continuamos nuestra serie de entrevistas con líderes israelíes que se postulan para moldear el futuro de Israel. Hoy hablamos con una persona cuyo nombre destaca por su ausencia en las primarias del Likud. La veterana líder del Likud, Yuli Edelstein, quien ahora dice que está forjando un nuevo camino para representar a la derecha israelí. Soy Elana Masal Diamant, directora ejecutiva del Foro de Derecho y Libertad de Israel, y esto es Ley Básica. Muchas gracias por acompañarnos, señor Edelstein. Es un placer, gracias por invitarme. Un verdadero honor. Así que ahora continuamos con una serie en la que hablamos con veteranos de la política y aspirantes políticos sobre su visión para el futuro de Israel. Sobre muchos temas diferentes, pero con énfasis en lo legal y la gobernanza. Y estoy emocionada de hablar contigo hoy. Te agradecería si pudieras compartir un poco de tu trayectoria, que es realmente inspiradora. Comenzaste a enseñar hebreo en la Unión Soviética. Fuiste una prisionera de Sion. Llegaste a Israel y ascendiste en las filas políticas. Has sido ministra, presidenta de la Knesset y así sucesivamente. Creo que es una historia que realmente merece ser escuchada antes de que abordemos el tema principal más adelante en el programa. Así que si pudieras tomarte unos minutos y hablarnos un poco de eso. Bueno, primero que nada, estoy tratando de averiguar si soy un veterano o un aspirante político en esta etapa. Pero volviendo atrás en la historia, nací en la Exurs, solicité una visa de salida en el 79, tenía 21 años. Me negaron la visa de salida y me convertí en lo que se conoce como un refusenik. Y al mismo tiempo aprendí hebreo por mi cuenta y luego empecé a enseñárselo a otros. Gracias a Dios nadie pidió credenciales ni trató de comprobar cómo sonaba exactamente mi hebreo en esos días, pero tenía mi formación como estudiante de lenguas en la universidad, así que básicamente estaba capacitado para enseñar lenguas extranjeras y tenía un número suficiente de estudiantes, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos mismos, refuseniks, que estaban en la misma situación que yo. Las autoridades en algún momento se cansaron de mis actividades, al igual que las de otros maestros de hebreo, y en 1984 fui arrestado. Definitivamente no por enseñar hebreo, no existía una ley así, ni siquiera en la antigua Unión Soviética, sino por posesión ilegal de drogas. Un par de mis colegas fueron arrestados por posesión ilegal de armas, por atacar a un policía y todo tipo de cargos inventados. En el 87 fui liberado, el penúltimo, creo, prisionero de Sion, que fue liberado por Gorbachev. Tenían un problema legal conmigo porque nunca admitiría mis crímenes, es decir, nunca aceptaría admitir la posesión ilegal de drogas. Así que estaban tratando de averiguar cómo liberarme. Y al final lo lograron resolver. Me liberaron y muy pronto obtuve una visa de salida. Y llegué a Israel en julio del 87. Me dije a mí mismo y a todos los que me rodeaban que, incluso recuerdo la frase exacta, dije, ya pagué mis impuestos al pueblo judío, ya fue suficiente. Y volviendo a mi carrera profesional, nunca participaría en la vida pública. Y como dice un buen y viejo proverbio judío, cuando un hombre piensa, Dios se ríe. Una gran ola de aliyá, de inmigración desde la ex Unión Soviética, comenzó, fue como un sueño hecho realidad para nosotros, antiguos refugiados y prisioneros de Sion. Y algunos de nosotros nos involucramos realmente primero en actividades públicas, en organizaciones no gubernamentales, y en algún momento nos dimos cuenta de que es mucho más fácil no cabildear con otros, sino intentar ser elegidos nosotros mismos para poder resolver los asuntos, los problemas, los desafíos de esa enorme ola de Aliyah. Y así fue como fui elegido por primera vez para la Knesset, serví en diferentes cargos ministeriales y como presidente de la Cámara durante 3 periodos. Y aquí estamos ahora mismo en este estudio hablando.
Así que lograste de alguna manera saltarte incluso algunas de los episodios más pintorescos y también las más dolorosas de esa experiencia. Yo animaría a los espectadores que estén interesados a que vean algunas de tus entrevistas anteriores en inglés sobre lo que pasaste cuando estuviste encarcelada y más sobre lo que hiciste bajo esas condiciones tan difíciles. Pero por el momento vamos a continuar. Realmente has ocupado una cantidad impresionante de cargos importantes. Creo que fuiste ministra de Absorción de Inmigrantes y, por supuesto, dijiste que fuiste presidenta de la Knesset. Fuiste ministra de Salud durante la pandemia de coronavirus. Fuiste, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, hasta hace relativamente poco, en la Knesset, la presidenta del Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa. Y ahora has dicho que dejas el Likud para comenzar un nuevo camino político como una mujer de derecha. Me gustaría entender, solo para que podamos iniciar esta conversación, cuál es ese nuevo camino y en qué se diferencia del camino anterior, sea lo que sea. Explícanoslo. Creo que se trata de los principios, los mismos principios que pensé que Likud solía defender, al menos en mis años en el Likud, la tierra de Israel. Y desafortunadamente, cuando la legislación sobre, creo que hace como medio año, se presentó en la sesión plenaria sobre la soberanía en Judea y Samaria, fui el único miembro del Likud que votó a favor. Sobre el servicio militar, no es un secreto que si decimos fuerte y claro que no estamos dispuestos a llevar a cabo retiradas, ya tuvimos suficiente experiencia con los acuerdos de Oslo y luego con la retirada unilateral de la Franja de Gaza. Creo que ya se aprendieron las lecciones, así que si no estamos hablando de retiradas, necesitamos un ejército que pueda proteger todas nuestras fronteras. Y desafortunadamente, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, todos mis intentos de ampliar la base del reclutamiento para las FDI, para las Fuerzas de Defensa de Israel, incluyendo, por ejemplo, a la población ultraortodoxa, al menos a una parte de ella, aquellos que no son estudiantes de yeshiva de tiempo completo, no fueron apoyados, por decirlo menos, por el Likud y por el primer ministro. Y al final eso resultó en mi destitución como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa. Así que todas estas cosas juntas me llevaron a la conclusión de que supongo que no pertenezco a lo que hoy vemos como la facción actual del Likud. Fue una decisión muy dolorosa, tengo que decírtelo, porque solía ser elegido en las elecciones primarias del Likud para puestos muy altos, incluyendo el primer lugar. Lo que significa que hay muchos amigos y simpatizantes entre los miembros del partido Likud que, supongo, muchos de ellos se sintieron decepcionados por mi decisión. Pero para mí simplemente no me parecía justo ocupar un escaño del Likud cuando no estoy de acuerdo con la política del partido en temas tan importantes. De hecho, iba a llegar a este tema un poco más adelante, pero lo mencionaré ahora. Hubo al menos 3 puntos principales de diferencia entre tú y el partido en los últimos años. Uno que mencionaste es esta votación para la aplicación de la ley israelí en Judea y Samaria, y esto fue, para quienes seguían las noticias, esto fue en el momento de la visita del vicepresidente Vance, lo cual creo que influyó en la disposición del Likud para participar, es decir, no querían hacer esto mientras él estaba aquí. Pero aún así, la votación siguió adelante, y tú fuiste la única persona que, como dijiste, rompió filas con el partido. Y otra cosa fue, que vamos a analizar con mayor profundidad, está relacionada con los esfuerzos para legislar algún tipo de ley de reclutamiento. Y tú has declarado en varias ocasiones que criticas los proyectos que se han presentado por ser simplemente insuficientes, si no es que peores. Tendrás que, tendrás que decirlo con tus propias palabras. Y luego, lo último que también es de interés está relacionado con la reforma judicial. Ahí también, no lo sé. Y de nuevo, tendrás que decirnos qué diferencia tenías con el fondo per se. Pero también cuestionabas públicamente la forma en que se impulsó. Y eso fue aunque tú eres. Y esto también tendremos que analizarlo, pero tú eres una de las personas más importantes. Estuviste en el centro de uno de los casos más importantes de la Suprema Corte en la última década. Y tuviste una confrontación directa con la Suprema Corte.
Entonces, ¿por qué no empezamos primero con el reclutamiento de los jaredíes, ya que sé que eso es lo que todos tienen en mente en este momento, y después abordaremos los otros temas? Y no creo que sea un salto tan grande como parece. ¿Puede explicar como expresidenta del Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa la profundidad del desafío que enfrenta Israel a nivel estratégico, económico y social al analizar este tema? Ese es exactamente el punto. No se trata de, ya sabes, una discusión abstracta sobre igualdad de derechos para todos o igualdad de deberes para todos. Es algo muy práctico. En términos prácticos, las FDI necesitan más soldados. La cifra que las FDI usan ahora mismo es de 12,000 soldados adicionales que las FDI necesitan urgentemente. Y creo que la única posibilidad de intentar alcanzar este número es si cambiamos algo respecto a la comunidad ultraortodoxa en este país. Ahora, entiendo perfectamente que no puedes hacer este cambio en un solo día. Incluso mis propuestas fueron criticadas por muchos soldados de reserva y otros que dijeron que son muy suaves y que implican demasiadas concesiones. Pero me di cuenta totalmente de que si queremos algo que de alguna manera pueda ser aceptado por el establecimiento ultraortodoxo, necesitamos proponer un compromiso. Al final, desafortunadamente, resultó que no era posible ningún compromiso. Sus miembros de la Knesset y su liderazgo nunca aceptaron ningún tipo de compromiso que llevara a un reclutamiento efectivo para el ejército. Ahora, dije que tu pregunta era excelente porque no se trata solo del ejército. El resultado inmediato de servir en el ejército es que después de eso, las personas podrán integrarse a la fuerza laboral en este país, hablando de la economía y de la situación en la que estamos después de 3 años de guerra. El trabajo regular, pagando impuestos y todo eso, de un segmento significativo de la población podría tener una verdadera influencia en el estado de la economía israelí. Sin eso, será solo una carga para aquellos que están trabajando y pagando impuestos. Por último, pero no menos importante, es algo que molesta, me molesta mucho, y esta es la brecha que estamos presenciando. Porque entre la población que está sirviendo en el ejército, sin mencionar a las familias que perdieron a sus seres queridos, y bueno, pero solo una familia que ah, donde el padre o el esposo se ausenta durante 300 o 400 días debido al servicio de reserva, ah, se pone en peligro en muchos casos. Este tipo de familia tiene que enfrentar una situación en la que sus vecinos, en algunos casos, incluso familiares, no entienden de qué están hablando. Simplemente viven su vida regular, su vida normal. Y como he dicho, estoy realmente preocupado porque las cosas que escucho a mi alrededor y el lenguaje que escucho a mi alrededor no es algo muy sano en nuestro país. Somos un estado judío. Queremos entender que hay diferentes maneras de ser judío, incluyendo obviamente la forma de vida ultraortodoxa, pero lo que está pasando ahora mismo es que no es un diálogo, son dos monólogos, es como dos, discúlpame, dos personas sordas tratando de hablar entre sí. ¿Cómo sería una ley de reclutamiento ideal desde tu punto de vista? Sin entrar en demasiados detalles, y definitivamente he discutido cada párrafo de esta legislación, pero un número creciente cada año, con la distinción obvia entre quienes van a servir en el ejército y quienes evitan el servicio militar. Y con apoyo para cierto número de aquellos que realmente estudian la Torá desde la mañana hasta tarde en la noche. Hay personas así, los necesitamos, pero debería haber un cierto número de ellos y no la situación que enfrentamos ahora mismo, donde todos, perdón, básicamente pueden inscribirse en la yeshiva sin siquiera visitarla una sola vez. Porque una de las cosas a las que el establecimiento ultraortodoxo nunca accedió fue a una supervisión estricta sobre las yeshivas. Para ellos,
Algún tipo de papel de uno de los rabinos es suficiente evidencia para ellos. Yo casi dudo en hacer esta pregunta, pero como estamos enfocándonos en los efectivos y las cifras, ¿la población árabe de Israel también tiene un papel que desempeñar? Tú no tienes que dudar. Me hicieron esa pregunta muchas veces y tuve que llamar la atención de todos. La atención de todos al hecho de que la legislación que llegó a mi comité era una legislación del gobierno titulada El borrador de ultraortodoxos jóvenes. Y estoy absolutamente seguro de que debe haber una discusión seria sobre el papel de la población árabe. No todos servirían en el ejército, pero creo que hay muchos casos en los que esta población podría contribuir a la seguridad del Estado de Israel. No necesitamos ir demasiado lejos. Durante las últimas guerras, Cuando Hezbollah e iraníes estaban lanzando misiles y enviando drones al Estado de Israel, creo que en términos de lo que llamamos protección civil, la población árabe podría ser de gran ayuda incluso en sus propias ciudades y pueblos, y no necesariamente solo en sus propias ciudades y pueblos. así que ahora intentemos pasar a la cuestión estructural, porque esto obviamente es un ejemplo de un esfuerzo legislativo de mucho tiempo de algún tipo a lo largo de muchos periodos diferentes para tratar de abordar un problema. Realmente no ha parecido producir resultados, o se podría decir que ha producido resultados y luego tal vez los tribunales intervienen. He escuchado muchas versiones diferentes de por qué estamos donde estamos. A veces es completamente culpa del sistema político, a veces es culpa de los tribunales, a veces es una combinación de ambos. Y dado tu gran experiencia en las ramas legislativa y ejecutiva, me gustaría entender dos cosas. Una tiene que ver con, y puedes usar esto como ejemplo, los desafíos de avanzar una agenda a través del sistema de coaliciones. Y si este sistema existente es, ¿cuáles son sus, ya sabes, ventajas o debilidades? ¿Qué cambiarías de él? Y después de eso me gustaría verlo desde una perspectiva diferente, que es trabajar con lo que a menudo, ya sabes, criticado como una burocracia y un poder judicial increíblemente sobreactivos, como política en estas dos ramas. Pero empecemos con eso, la dificultad de avanzar una agenda coherente a través del sistema actual. Es una dificultad objetiva, pero estoy totalmente a favor del sistema de coaliciones en nuestro país porque seguimos siendo una sociedad fragmentada, seguimos siendo un país joven. Y no estoy seguro de esa idea que escucho a veces, ya sabes, tenemos que adoptar la constitución. Falta una constitución en Israel. Solo necesitamos una mayoría de 61. No estoy seguro de que esta sea una afirmación sensata y no estoy seguro de que esto sea lo que el país necesita. Necesitamos un consenso en muchos temas, aunque sí tengo que decir, y a veces admito mis errores, puede sonar extraño, pero a veces lo hago. Yo siempre he dicho que la única manera de realmente cambiar algo en la situación con el reclutamiento de judíos ultraortodoxos es cuando las facciones ultraortodoxas son parte de la coalición. Entonces puedes llegar a un acuerdo y avanzar. No estoy seguro de eso. Creo que psicológicamente en este momento, para ellos hay una gran dificultad para aceptar, como he dicho, cualquier tipo de compromiso. Así que tal vez la solución aquí sea crear una amplia coalición sionista de facciones sionistas provenientes de ambos lados del espectro político. Y aún así presentar la legislación que no es, discúlpame por ser tan directo, pero no es toda esta demagogia que escuchamos durante las campañas electorales de que mañana todos serán reclutados y todos irán a la Brigada Golán, la Brigada Givati y a los paracaidistas. Eso no va a pasar. Pero creo que hay que presentar una legislación seria para empezar a avanzar. Nos permitirá, por un lado, poder, como ya mencioné muchas veces en esta conversación, ampliar la base del reclutamiento para las FDI, lo cual es muy necesario. Por otro lado, ya sabes, después de algunas protestas provenientes de las facciones ultraortodoxas, creo que hay una buena posibilidad de que las cosas vuelvan más o menos a la normalidad y que la situación siga su curso. Pero en muchos otros temas,
Lo repetiré de nuevo. Creo que es algo bueno que es necesario. crear coaliciones. A veces realmente ah, hace difícil sacar adelante las cosas en la Knesset, lo cual no siempre es malo, ¿sabes? Leyes que se aprueban en un solo día. Y recuerdo como presidente muchas veces discutir con la coalición de la que formaba parte, que no es tan buena idea pisotear la Knesset y seguir adelante, porque entonces, después de 1 o 2 meses, resulta que hay muchos párrafos que son contraproducentes, difíciles de implementar y así sucesivamente. Es mejor tener una discusión en el comité donde todos sean escuchados, donde personas externas que no son miembros de la Knesset vengan y expresen su opinión. Y entonces obtienes una legislación que ya sabes, ya ha sido discutida adecuadamente y así puede funcionar. Estás hablando de construir consenso. Ah, lo admito, relativamente nueva en Israel. Pero me cuesta mucho recordar un momento en el tiempo que he estado aquí durante la última década en el que haya habido consenso sobre algún tema fuera de, digamos, luchar contra enemigos externos. ¿Hay temas en los que haya existido tal consenso? ¿Y cómo se construye en los temas más críticos de hoy en día? Bien, antes que nada, dejemos muy claro que el consenso al que se llega sobre un tema no significa unidad ni que todos tengan exactamente la misma opinión. Somos, como ya dije, una sociedad fragmentada. Definitivamente no somos una unidad militar donde todos tienen que marchar al mismo ritmo. Dicho esto, te daré el ejemplo más polémico, algo que hizo imposible cerrar la brecha entre la postura de la llamada izquierda israelí y la derecha israelí. Y estoy hablando de la creación o el reconocimiento del Estado palestino 5. hace 10 años. Ese era el problema y podías verlo en todas las encuestas. Realmente dividió a la sociedad israelí casi en dos mitades iguales. En el último Knesset, 2 veces hubo una votación, una declaración, aunque no una legislación, una declaración sobre la oposición de la Knesset israelí a la idea del Estado palestino. No recuerdo, disculpa, los números exactos, pero creo que de 120 miembros de la Knesset en una votación, una fue de 90 y tantos, la otra fue cerca de 80, lo que significa que, y por cierto, mencioné diferentes encuestas justo ahora antes de las elecciones, creo que mientras hablamos, se han realizado 10 nuevas encuestas en Israel, pero en todas ellas se ve que hay un consenso muy amplio sobre la idea del Estado palestino, lo que significa que la gran mayoría de los israelíes se oponen a esta idea. Creo que el único partido en la Knesset, los llamados demócratas, antes conocidos como laboristas, que en todas las encuestas obtienen alrededor de 10 escaños, dicen abiertamente que apoyan esta idea. ¿Qué significa eso? El 10% de la población, un poco más. Vamos a hablar sobre la cuestión de la soberanía por un minuto y luego vamos a profundizar en las cuestiones judiciales. Háblame sobre la votación mientras la vicepresidenta Vance estaba aquí, sobre la votación en sí, pero también como tú la ves, el significado y el futuro de la soberanía sobre Judea y Samaria. Bueno, para mí la votación fue como ni siquiera era una pregunta ni un tema, porque yo he estado apoyando la idea de aplicar la soberanía israelí sobre Judea y Samaria. Yo diría en tono de broma, mucho antes de que se volviera una idea popular. Creo que tenemos que darle claridad a este tema y a todo este comportamiento nuestro de que es nuestro, pero en realidad no es nuestro, que si esto, que si aquello, creo, da todo tipo de falsas esperanzas a nuestros enemigos e incluso a algunos de nuestros simpatizantes que simplemente no están seguros. ¿Cuál es nuestra postura sobre este tema? Así que no puedo estar
y espero nunca haber estado, y no voy a estar en una situación donde apoye públicamente cierta idea, y cuando llegue el momento de la verdad y haya una votación, me echo para atrás. Sobre la idea en sí, una vez más, creo que está bastante claro que no va a suceder en un solo día. Y hablando de consenso, hay ciertas partes de Judea y Samaria que están gozando de un amplio consenso, un amplio apoyo en la población israelí en general. Así que podríamos empezar por ahí. Eso pasó con Jerusalén Este. El mundo sigue en pie, así que no creo que el mundo se venga abajo si esto sucede en esta etapa con Male Adumim, Gush Etzion, Ariel. Y todo tipo de otros lugares bien conocidos por todos los israelíes. Como ya dije, cuentan con un amplio consenso. Y sabes, incluso en términos prácticos, estos no son lugares que se le vayan a dar a nadie jamás. Así que creo que la claridad aquí Es muy importante. Y nos ayudará a evitar muchas situaciones embarazosas en el futuro. habrá quienes digan, todo muy bien, muy importante, pero ¿por qué cuando el vicepresidente Vance estuvo aquí? O en el caso de los jaredíes, por ejemplo, dirán, muy importante, completamente de acuerdo. Pero si la coalición cae ahora que estamos en un momento tan delicado, en cuanto a seguridad, ¿qué? ¿Sabes qué puedes hacer? Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esos argumentos? Bueno, primero que nada, en cuanto al tiempo, esta visita o aquella visita, yo recuerdo hace muchos años, hoy todos están sonriendo y los que son jóvenes ni siquiera creen que esa era la situación real. Hay un enorme vecindario, un vecindario relativamente nuevo en Jerusalén llamado Har Homa. Creo que fácilmente viven ahí decenas de miles de personas en maravillosos departamentos modernos, diferentes tipos de israelíes, religiosos, no religiosos. Es parte de Jerusalén. Cuando fui ministro de absorción de inmigrantes, comenzamos la construcción en esa zona, en Har Homa, y hubo protestas y se habló sobre la anexión de tierras palestinas. Toda la prensa internacional estaba ahí. Y recuerdo que llevé a alguien que simplemente no se daba cuenta de que era parte de Jerusalén para mostrarle el lugar. Creo que fue un equipo de la BBC que se me acercó y me hizo exactamente la misma pregunta. Dijeron, ministro, entendemos perfectamente lo que todos ustedes dicen sobre su derecho y que es parte de Jerusalén, pero ¿no cree que el momento es inapropiado? Y recuerdo lo que les respondí a ellos y esta es mi respuesta para ti también. Les dije que revisé los últimos 3000 años y nunca hubo un buen momento para la construcción en Jerusalén. Así que esa es exactamente la situación. Hoy hay esta visita y mañana aquella visita y luego hay elecciones y después de las elecciones y luego está la visita del futuro presidente y la visita del presidente anterior y luego hay alguna conferencia internacional a la que el primer ministro tiene que asistir y nunca hay un buen momento. Así que si estamos seguros de lo que estamos haciendo, y no me refiero de ninguna manera que debamos estar molestando a alguien o haciendo lo que llamamos. En hebreo, no estoy seguro de que haya una traducción al inglés para eso, hacer dafta a la gente, ya sabes, haciéndolo solo para mostrarles que somos nosotros quienes decidimos, hacemos lo que queremos. Ese no es el caso. Pero por eso, incluso en esta entrevista, digo que entiendo que estas cosas deben considerarse adecuadamente y hacerse paso a paso. Y por cierto, las críticas en muchos casos también vienen de la derecha. Dicen, ya entendimos lo que estás pensando. Estás diciendo que Maale Adumim y Gush Etzion, áreas que están alrededor de Jerusalén, deberían ser, como dicen, anexadas. Ya sabes, que se les aplique la soberanía israelí y el resto de nuestras comunidades te da igual, pueden irse al infierno según tú. Definitivamente eso no es lo que yo pienso. Pero entiendo que, ya sabes, Es algo que es un proceso que tenemos que comenzar. Básicamente ya lo empezamos con Jerusalén Este y con los altos del Golán. Y tenemos que continuar con este proceso. así que permíteme finalmente pasar a los temas judiciales porque absolutamente quiero discutirlos. Y haré algunas preguntas generales y luego algunas más. Supongo,
algunas orientadas a políticas públicas, solo para entender tus perspectivas. ¿Qué respondes a la crítica sobre el equilibrio actual de poder entre la Knesset y el gobierno, donde muy a menudo cuando entrevisto a personas en el programa, nos dicen que la Knesset es bastante débil en cuanto a su poder de supervisión y el gobierno es extremadamente fuerte, mucho más fuerte de lo que debería ser? Lo que significa que muy a menudo el corolario para las personas que apoyan el activismo judicial es que no hay equilibrio. Para la Knesset y por lo tanto la Corte, el fiscal general, la burocracia, todos necesitan ser extremadamente poderosos. Así que quiero empezar primero con tu experiencia personal como alguien que ha estado de nuevo tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, para saber cómo se ve esa dinámica. Y también tus pensamientos sobre esa otra cuestión del poder judicial. Bueno, para empezar, el gobierno de la Knesset, gobernar Knesset. Supongo que invitas a personas muy educadas a tu programa porque decir que la Knesset es débil y el gobierno es fuerte es algo muy, ya sabes, es quedarse muy corto. La Knesset creo que frente al gobierno no existe en estos días y sería bastante natural para mí continuar y decir, y tenemos que culpar al gobierno por eso. Eso no es exactamente cierto, porque los propios miembros de la Knesset, Especialmente los de la coalición no entienden su papel. Lo sé no porque, ya sabes, haya escuchado sus pensamientos o sus conversaciones. Las cosas constan en actas desde hace bastante tiempo, incluso cuando yo era presidente. Y definitivamente con todo el argumento que mencionaste varias veces cuando fui presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa. Ah, ¿No eres parte de la coalición? Solo tienes que hacer que las cosas avancen. ¿Cómo puedes oponerte al gobierno? Por cierto, nuestra tarea es servir al gobierno. Cosas dichas oficialmente por un miembro de la coalición. Y toda esta idea de que un miembro de la Knesset es elegido para servir al gobierno, una vez más, intentaré ser tan educado como los otros invitados y diría que es contraproducente. Y para cambiar la situación, necesitamos realmente que la Knesset se vuelva mucho más fuerte, para que los presidentes de los comités se den cuenta de que ellos ocupan esos cargos, no para aprobar automáticamente la legislación del gobierno. Por cierto, no se trata solo de temas controvertidos. Al principio de este periodo se presentó cierta legislación, se presentó una iniciativa legislativa importante en mi comité. No había nada realmente controversial al respecto. Había un consenso bastante amplio, pero ya sabes, no estaba bien preparado en la etapa inicial. Y cuando pospusimos la reunión y dijimos que el gobierno tenía que trabajar en ello, el ministro encargado de esa legislación vino a mi oficina, un nuevo ministro sin experiencia parlamentaria ni experiencia en el gobierno, y él dijo exactamente la misma frase, dijo, Julie, no entiendo, ¿no eres parte de la coalición? ¿Por qué tienes que abrir debates adicionales? Solo aprueba la legislación. Fue un malentendido bastante honesto, ya sabes, ¿o no? Sobre cuál es el papel del Parlamento en nuestro sistema. Y como he dicho, realmente necesitamos cambiar eso. es algo, esta cultura que describes es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Y si es un cambio, ¿qué crees que lo causó y cuándo? Mira, una vez más, seamos brutalmente honestos. Puedes ser El brutal con Dios el estaba otro N ahí. si quieres. Puedes ser menos cortés. Está bien. Al gobierno no le gusta la idea de que algunos miembros de la Knesset supervisen, ya sabes, y critiquen las actividades o las legislaciones o exijan respuestas y así sucesivamente. Es bastante obvio. El chiste habitual es que Ben Gurión, ya sabes, trasladó la Knesset a Jerusalén porque no quería su presencia en Tel Aviv. En la residencia del primer ministro y donde está el Ministerio de Defensa, Ben Gurión está. Si recordamos, también era en paralelo. El Ministerio de Defensa no quería a todos estos tipos cerca de él y trasladó la Knesset a Jerusalén, así que no es algo nuevo. El cambio es que el gobierno no quería que la Knesset interfiriera y la Knesset quería interferir. En este momento,
La Knesset no quiere interferir. La oposición automáticamente critica todo lo que viene del gobierno. Natural, aunque no siempre es sensato. La coalición, como ya he dicho, solo dice sí, sí, señor, cuando algo viene del gobierno. Y el resultado es que, en muchos casos, la legislación no está bien organizada. No hay una discusión seria. Las discusiones en los comités se convierten en gritos porque no hay sustancia en la discusión. Y esto es algo que creo que al final no perjudica al sistema político, perjudica a cada ciudadano en Israel porque las legislaciones no son algo abstracto, tienen que ver con nuestra vida. Entonces, a la luz de lo que estás describiendo ahora, ¿cómo ves lo que a menudo son quejas de, yo diría que probablemente legisladores más de la derecha, aunque no exclusivamente, que la asesoría legal, la burocracia legal básicamente ha tomado el control de la elaboración de políticas, ya sea a nivel de la Corte, el fiscal general, los asesores legales en los ministerios? ¿Se está logrando un equilibrio adecuado? ¿Eso es un reto en sí mismo? ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente hay un punto válido en esa crítica. Por eso me decepcionó tanto la forma en que comenzaron las reformas judiciales actuales. En enero, la del 23 se llevó a cabo porque básicamente enterró la posibilidad de los cambios necesarios en lugar de promoverlos. Y esos cambios son muy necesarios. ¿Puedes Quiere hablar una vez conseguirlo. más? ¿Puedes dar algunos ejemplos, digamos, de legislación o políticas que fueron... ah, Por ejemplo, la facilidad con la que la Suprema Corte anula la legislación de la Knesset no es algo muy bien recibido. Una vez más, cuando no hay discusión, cuando todo es un griterío, cuando el gobierno impone lo que quiere, de alguna manera puedo entender a la Suprema Corte, pero eso no lo hace correcto. Y recuerdo que fue un caso específico, algo no estaba correctamente? discutido durante las discusiones presupuestarias en el Comité de Finanzas. Exigí como presidente de la Knesset, exigí una votación adicional. El asesor legal de la Knesset apoyó totalmente mi postura y exigió una votación adicional. El comité estaba dudando. Mientras tanto, alguien fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema apoyó mi postura y la del asesor legal de la Knesset. Y expresé públicamente mi enojo con la Corte Suprema. El juez que emitió ese veredicto es alguien a quien conozco personalmente. Y después dijo, sabes, no puedo entenderlo. Fallamos a favor de la oposición. Y le dije, no tienes ningún derecho a interferir en los asuntos de la Knesset de esta manera. Y si realmente decidiera imponer mi opinión en el comité, tenía mis maneras. Podría decir que el presupuesto no llegará a la sesión plenaria antes de que tengan una votación adicional sobre este tema. El presidente de la Cámara tiene el poder de hacer eso. Desafortunadamente, sabes lo que está pasando en la Knesset y aquí metes el dedo en la llaga. ¿Por qué la Knesset es tan débil? Porque la mitad de la Knesset, digamos hoy, la oposición en la Knesset estaría muy feliz con lo que estoy diciendo en cuanto a las relaciones entre la Knesset y el gobierno. Y la coalición en la Knesset estaría muy feliz de escuchar lo que digo sobre las relaciones entre la Knesset y el sistema judicial. Hay muy pocos, si es que hay alguno, miembros de la Knesset que estarían felices de escuchar ambas partes de lo que estoy diciendo, y esto es lo que hace que la Knesset sea muy débil. Entonces, a la luz de lo que estás diciendo, ¿cómo crees que am, cómo debería cambiar el Poder Judicial? Y ya hablaste de algo similar a lo que acabas de describir, donde hubo una decisión a tu favor y, sin embargo, actuaste en contra por principios. Ya explicaste que piensas que el sistema de coalición, a pesar de todos sus defectos, e incluso cuando parece beneficiarte potencialmente, ya sabes, el lado equivocado de un asunto, o bueno, no el lado equivocado, pero que has tenido que pagar un costo específico por algo que querías, aún así sales en defensa del sistema de coalición. Así que, dicho eso, ¿cómo, de nuevo, cuál es tu ideal sobre cómo debería ser la relación entre el gobierno canadiense y el poder judicial?
Sabes, mencionaste que no te gustó la forma en que se promovió la reforma judicial, pero ¿tuviste problemas con el contenido? ¿Habrías sugerido cambios de fondo? ¿Y sugerirías cambios de fondo? Primero que nada, como dije, los cambios son necesarios. Si quieres que lo diga en una sola frase, diría más equilibrio. Más equilibrio, más Más. autocontención. ¿Puedes decírmelo? Está bien, como he dicho, eh, más poder para la Knesset, que en realidad es el representante del pueblo, menos facilidad con la que la Corte Suprema anula leyes o interfiere incluso en los asuntos internos de la Knesset, menos atropello de la Knesset por parte del gobierno y más supervisión de la Knesset sobre las actividades del gobierno. Ah, Creo que estas son cosas que se podrían llevar a la Knesset con un consenso bastante amplio. Escucho a mis colegas y aunque es muy fácil convertir todo en una discusión de todo o nada, o estás a favor de las reformas o estás en contra de las reformas. Ese no es el caso. Hay ciertas reformas que son muy necesarias y hubo ciertos intentos de legislar cosas que son un completo disparate. Y creo que en el momento en que empecemos este cambio, algunas de las preguntas que planteaste sobre el poder extra de los asesores legales en los diferentes ministerios y los poderes que a veces se describen como un estado profundo y todo eso, creo que automáticamente de alguna manera se coordinará con esto, con esta nueva realidad. Y por cierto, si revisas las decisiones de la Suprema Corte de hace 20 o 30 años, en muchos casos la Suprema Corte recurre a la Knesset. Mencionaré un tema muy conocido y polémico de diferentes maneras. Hubo diferentes definiciones, pero vamos a ponerlo de una manera muy simple. ¿Quién es un judío? La ley del retorno, quién es judío y así sucesivamente. Recuerdo que los jueces de la Corte Suprema se dirigieron a la Knesset una vez, dos veces y tres veces diciendo, ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que legislar, si no lo hacen nosotros vamos a intervenir. Y luego cuando la Knesset no actuó por todo tipo de razones políticas, entonces la Suprema Corte intervino. Ahora mismo no es así. La Suprema Corte en realidad ya no se dirige a la Knesset, simplemente toman las decisiones y ya. Y esto es algo, como he dicho, de lo que tenemos que ocuparnos. Entonces, si te entiendo correctamente, ¿crees que hay leyes que se pueden aprobar que fortalecen a la Knesset y debilitan el poder del Poder Judicial en ciertos asuntos? Ah, Limitar el poder, debilitar el poder. Limitar el poder limitar el sería poder. poderoso. Podrías argumentar que limita el poder y fortalece el Estado de Derecho y fortalece el Poder Judicial. Otro punto que a menudo surge en el programa es la cuestión de la confianza pública o la confianza en las instituciones públicas. Por cierto, está cayendo todo el tiempo. Y esto es, he estado advirtiendo sobre esto durante años. Es muy peligroso. Sabes, yo no pertenezco a aquellos que dicen, ¿quién necesita la Corte Suprema? Necesitamos un sistema judicial fuerte. Cuando veo en cada encuesta año tras año, no algunos, ya sabes, encuestadores de derecha que intentan darte una imagen distorsionada. Ahora, el Instituto Israelí para la Democracia y otros te mostrarán que hay una disminución gradual en cuanto a la confianza en la Corte Suprema. Puedes argumentar y con razón y decir sí, pero la Knesset suele ser la última. Es cierto, ya sabes, estas encuestas. Sí, pero de eso exactamente estoy hablando, porque la Knesset es irrelevante. La Knesset es. Yo Sí, pensé que era porque ah, el sistema de coaliciones está tan fragmentado que cualquier persona, que las personas que los votantes básicamente ven la Knesset y lo que les gusta es un porcentaje muy pequeño desde el principio. Tal vez estoy siendo demasiado olvidadiza. no, nunca lo había pensado de esa manera. Tal vez tienes razón.
que ellos, desde el principio, no están de acuerdo con la mayoría de los miembros de la Knesset y solo ven a una minoría ahí que representa sus puntos de vista. Pero aún así, sabes, nunca lo había pensado de esta manera, es una idea interesante, pero aún así diría que, ya sabes, cuando la Knesset se comporta adecuadamente y lleva a cabo discusiones serias y no solo, ya sabes, gritos y silbidos y lo que sea. Creo que la gente así es como quieren verlo, quieren ver que la legislación que afecta sus vidas es algo que realmente les preocupa a los miembros de la Knesset y ellos, que los miembros de la Knesset no están ahí solo para salir en los titulares, ya sabes, llamando a sus colegas con insultos. Bien, tengo una pregunta extra que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado antes de que me saquen de aquí con el gancho del vodevil, y eso está relacionado con la aliá, sobre lo cual sé que has hablado en el pasado, y creo que fuiste la ministra de absorción. Estamos viviendo en una época muy desafiante para el pueblo judío en el extranjero. Obviamente la aliá no siempre es la solución adecuada para cada persona, pero ciertamente aquí en Israel, muchos de nosotros esperamos que más personas busquen un hogar aquí y seguridad aquí, si es apropiado para ellos. Y me pregunto si hay maneras en que Israel debería estar alentando ese paso sin causar problemas diplomáticos en el extranjero y también internamente, tal vez haciendo cambios para crear un espacio más acogedor para los nuevos inmigrantes. Creo que cantar dulcemente. Canciones y himnos a los judíos en la diáspora sobre la vida en Israel no los traerá a Israel. Esto es, como dijiste, usaste la palabra, creo que fuiste tú, si es adecuado para ellos o para aquellos para quienes es adecuado. He sido criticado incluso como ministro de absorción de inmigrantes por no llamar a todos a hacer aliá cuando estaba, digamos, dando conferencias en el extranjero a la comunidad judía o algo así, porque creo que necesitamos que la gente tome esta decisión en serio. Emigración e inmigración, incluso si lo llamamos aliá, nunca es fácil. La adaptación nunca es fácil para nadie, ni para los niños. Esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Con los niños es tan fácil, ¿sabes? Lo asimilan de inmediato. Nunca es fácil, ni para los niños, ni para los adolescentes, ni para los adultos, ni para los jóvenes profesionales, ni para las personas mayores, ni para nadie. Aún así, creo que es la mejor decisión para quienes realmente la toman. La toman en serio y vienen aquí. Sabes, lo puedo decir en primera persona. Viví algunas aventuras en mi camino a Israel, como mencionaste, y nunca me arrepiento. Nunca me arrepiento del día en que decidí dar ese paso. Y aquí, en cuanto a cómo atraemos a nuevos inmigrantes, creo que toda nuestra conversación es relevante para esa pregunta. Cuando hacemos a Israel más fuerte, mejor, con un consenso más amplio, con más no unificación, sino unidad, algún tipo de entendimiento mutuo entre las personas, somos muy diferentes y eso es bueno. Porque no tengo nada que ofrecer, digamos, a un judío ultraortodoxo que quiere hacer aliá o a un judío totalmente secular que no quiere escuchar nada sobre ninguna religión o afiliación religiosa. Pero hay personas en Israel que son muy diferentes a mí y que pueden ofrecer mucho a unos y a otros y básicamente a todos. Somos diferentes aquí, solo tenemos que escucharnos unos a otros porque si un lado gana, el pueblo judío pierde. Y esto es algo que debemos tener en mente. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que legislamos aquí, todo lo que promovemos aquí, influye en millones de judíos en el extranjero y les ayuda o no les ayuda a pensar en la alía. Creo que es un gran lugar para terminar. Sé que probablemente tengas un anuncio político importante en la próxima semana o dos, si tuviera que adivinar. Y para aquellos, y veo, no lo estoy presionando. No es el objetivo del programa. Para quienes quieran seguir la historia, Cuando llegue el momento,
Manténganse atentos. Muchas gracias, señor Edelstein. Continuaremos la serie con otros ponentes en las próximas semanas. Aprecio mucho su tiempo y mucha suerte. Muchas gracias. Realmente disfruté nuestra conversación. Gracias.